volvemos. Bien. Bienvenidos. Nuevamente vamos a entrar en tierra derecha de nuestro congreso. Y sin más, para iniciar este siguiente panel de carácter internacional, los vamos a dejar con Neus Pons, directora gerente de la Fundación BCN, Formación Profesional Barcelona, con Margarita Guarelo de Toro, presidenta de Red de Educación Continua Latinoamérica y Europa, RECLA, y directora de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El moderador y quien se hará cargo de este panel será ya un hombre de la casa, Jorge Blando Martínez, vicerrector de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey. Señalo, como siempre, que las preguntas del público serán al final del panel. Jorge, por favor, tu panel. Pues primero que nada, muchísimas gracias a todas y a todos por darnos la oportunidad, a Neus, a Margarita y a mí, de poder compartir este espacio después de el día de ayer y hoy con este panel que arrancamos en la mañana, muy profundo y muy reflexivo, y ahora nos tocará el reto de aterrizarlo en lo concreto, porque eso es justo a lo que venimos todos los que estamos aquí. Es un placer poder compartir con Margarita y con Neus. Además, es mi segunda vez que me uno con ustedes al Congreso, así que ya me siento muy amigo, ya me siento muy chileno y espero pronto poder conocer por allá esa región tan hermosa de Chile. Gracias, gracias a todas y a todos. Pues bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos, como ya comentaron hace ratito, a Neus Pons, que es directora de la Fundación BCN, Formación Profesional Barcelona, una persona muy conocida en RECLA también. Y Neus, pues encantados de poder escuchar primero tu participación y tus primeras reflexiones en este panel de Educación Continua sin Fronteras. Adelante, Neus. Está en silencio tu micrófono. Saben que es algo que siempre nos sucede a todos. Sí, es verdad. Gracias. Digo, lo primero es agradecer la participación, el haber podido estar con ustedes, gracias a la red, ¿no? Gracias a la Universidad Católica de Temuco, y además en este caso me hace muchísima ilusión, ¿no? Porque, bueno, me gustaría ver a Margarita de forma presencial, porque ahora hace mucho que no hemos coincidido, ¿no? Pero bueno, hemos compartido mucho en RECLA, es una red que la hemos visto crecer y consolidarse como está ahora, ¿no? Y también pues con el TEC de Monterrey, yo con los años que trabajé en la Universidad Pompeu Fabra y en la Autónoma de Barcelona, la verdad es que compartimos muchísimos proyectos, o sea que son personas e instituciones que para mí pues son muy queridas, ¿no? En este momento estoy, no es que sea un perfil híbrido, pero trabajo más en el campo de lo que sería la formación profesional. La formación profesional en España hay una parte que queda a caballo de lo que es la educación superior y luego otra parte que estaría más en un nivel medio. Como los sistemas educativos a veces ni dentro de Europa se pueden comparar íntegramente, con América Latina también hay distintos cortes, como siempre justo en las redes hemos hablado de educación a lo largo de la vida, creo que las reflexiones que podemos hacer sirven para todo el nivel. Además, la formación profesional, si algo tiene, es que es muy laboral, ¿no? Con lo cual, en educación continua, alguna vez justo lo que pecamos es de que no sea aplicable, ¿no? O sea, que espero que pueda ser de interés lo que podamos compartir. A ver si puedo compartir bien la pantalla. ¿Se ve bien? Ya la estamos viendo, si ¿Sí? quieres. ¿Se ve exacto, bien? ya se ve en modo presentación. Listo. Vale. A ver, solo para situar un momento qué somos esta cosa en Barcelona, la Fundación BCN Formación Profesional, claro, no es un centro de formación. Esto a veces ahora con las personas que nos conocemos de años me toca explicarlo. O sea, esto es una institución que creó el Ayuntamiento de Barcelona justo en el año 1992, o sea que lleva muchísimos años y lo creó inicialmente como lo que era el Consejo de la Formación Profesional de la ciudad. Esto fue, la verdad es que una idea en aquel momento muy innovadora,
porque claro, justo lo que juntó el ayuntamiento fue todos los agentes implicados en formación. O sea, no solo los centros, sino también pues las empresas, las instituciones, agentes sociales, patronales, sindicatos. O sea, era como una mesa de debate para reflexionar conjuntamente y hacer esta función, ¿no? Que es la función de la fundación, es ser una interface, un puente entre lo que sería la educación y el mundo laboral. Esto se fue ampliando, se empezó a trabajar la movilidad internacional, que en aquel momento estaba más focalizada solo en universidades, se creó la red de ciudades europeas con formación profesional. A esto se le dio el cuerpo de fundación en el año 2007, cuando la actividad ya era muy grande, y en el 2018, pues para las personas que conozcan Barcelona, saben que Barcelona y el área metropolitana es como un conglomerado muy grande, la ciudad es prácticamente de un lado a otro de la calle cambias de ciudad, con lo cual, pues a partir de un momento determinado, toda esta política, ¿no?, de adecuar la formación al entorno laboral se ha hecho en una concepción más metropolitana, ¿no? Trabajamos en 4 ejes distintos, que sería la parte de pensamiento y conocimiento. Esta parte no es un gabinete de estudios, yo siempre lo comento, es algo que es muy aplicado, o sea, de hecho trabajamos en prospectiva, esto que sabrá Margarita, que tantas veces hemos debatido, ¿no? Cómo no somos capaces en educación continua, ¿no?, de trabajar muy rápidamente en prospectiva para que luego esto tenga un impacto, ¿no? Trabajamos en todos los ejes de innovación para ayudar a los centros y luego en todo lo que es la parte internacional, tanto en proyectos Erasmus de movilidad, pero también en proyectos de conocimiento, en misiones internacionales, en cualquier tipo de forma de internacionalizar la formación, ¿no? Y luego tenemos el eje 4, que es la formación dual, que es una de las apuestas, digamos, de la formación profesional y que además pensamos que en este caso casi, no me refiero en este caso solo a Barcelona, ¿no?, sino que la formación dual en este nivel educativo es un referente casi para empezar a trabajar desde las universidades. De hecho, decíamos, esta semana es una semana Chile, porque ayer justo la persona de la fundación que lleva el ámbito internacional estuvo, no quiero equivocarme con el nombre, Red Educa Chile para la parte dual, justo en un debate sobre cómo implementar la formación dual. O sea que llevamos como 2 días la fundación viviendo en Chile, ¿no? Y es un eje muy importante de trabajo en este momento, pues para todos los niveles educativos. Entonces, para compartir la presentación, este concepto de puente, ¿no?, que siempre comentamos que somos, lo hemos dibujado así, pero lo acabamos casi de presentar dentro de un anuario que hacemos de datos sobre formación profesional y en realidad sería como el mapa de lo que podríamos llamar como tendencias, ¿no? O sea, si estamos hablando de educación sin fronteras, ¿no?, de educación para el mundo, pues claro, lo primero es entender qué es este mundo, ¿no?, qué cosas pasan. Yo me he añadido justo ahora al final, probablemente muchos de los temas igual han salido en otras intervenciones, me disculpan, pero bueno, o sea, miraré de hacer en cortes esta foto para que luego también ya lo podamos ampliar en más preguntas, ¿no? Claro, cuando hablamos de formación a lo largo de la vida, en este caso pues más focalizado en educación continua, pero en estos puntos sirve casi para todos los niveles formativos, claro, hay unas tendencias transversales de futuro, pero de futuro casi futuro inmediato, ¿no? Toda la parte de tecnologías 4.0 facilitadoras, o sea, ahora todos los niveles formativos tienen que pensar en Big Data, ciberseguridad, todos estos temas ya que no entro más. En todo lo que sería la adaptación tecnológica constante, o sea, antes de esta famosa COVID hablábamos siempre, la tecnología debe de ser, decíamos, debe de ser transversal. Esto no es un tema de ingenierías de tal, debe de ser transversal, ¿no? Claro, ahora sabemos que no es que debe, es que es transversal, porque realmente prácticamente hemos trabajado mucho con el Ayuntamiento de Barcelona y con el área metropolitana, probablemente las formas de poder resituar algunos puestos de trabajo pasarán no solo por cambiar de sector, sino también por la adaptación tecnológica. Por ejemplo, ahora en Barcelona, que se acerca mucho pues la Navidad y que tenemos estas competencias entre lo que es el pequeño comercio y lo que sería pues Amazon, ¿no?
pues nunca habríamos pensado que lo que es los mercados municipales, donde vamos a comprar en los barrios, podrían acabar teniendo una plataforma tecnológica en la cual tú puedes comprar online como comprarías en un macrocentro comercial. Claro, probablemente esto hace un año no habría pasado sin que esto de la COVID hubiera pasado. Claro, una vez esto ha pasado, claro, detrás de esto hay todo un camino abierto pues que sirve para el sector agroalimentario, para una transformación de sectores que no son los que hubiéramos imaginado dentro de un nivel tecnológico, ¿no? Después también hablábamos hace nada, poquito, en las presentaciones, cada vez todo es más disruptivo. Claro, ahora no es que sea disruptivo, es que los ciclos de innovación son muy cortos, cada vez más cortos, más cortos, más cortos. Con lo cual, si innovar es impacto, los impactos casi no tienes tiempo de preparar antes lo que tienes que impactar, ¿no? Por eso todos los temas de prospectiva muy rápida y de capacidad de respuesta, pues cada vez son mucho más, bueno, tienen que estar no solo en las universidades, en las empresas, en cualquier centro formativo y en cualquier pequeña tienda. O sea, todos tenemos que pensar que hay cosas que no controlamos, como la COVID, pero que hay cosas que aún controlándolas cambian cada vez mucho más rápido, ¿no? Y después, claro, todo lo que sería el sector industrial, ¿no? Siempre decimos que probablemente parte de esta crisis pasa también por volver a relanzar la industria, ¿no? Luego ya con concepción a lo mejor distinta, economía verde y tal, pero por el sector industrial, ¿no? Claro, el sector industrial, ya hablamos siempre de industria 4.0, hablamos de automatizar procesos, de una concepción ya no tanto de mecánica, sino de electrónica y, por supuesto, de lo que sería la robótica, ¿no? Y si luego ya nos bajamos más en contexto a lo que sería la parte empresarial, pues los entornos no cambian, ahora ya son cambiantes y son volátiles, esta palabra que ya no sabemos si es bonita o es fea, pero es con lo que nos encontramos cada día. Claro, la parte internacional, a veces, como parece que ahora no se viaja tanto, ha desaparecido, pero sabemos que es totalmente estratégica. O sea, igual que estamos ahora en este congreso, tenemos que encontrar muchísimas formas desde las universidades y los centros de formación de seguir siendo internacionales. Por ejemplo, sabéis que Barcelona, porque hemos compartido mucho, ¿no?, con América Latina, hemos tenido siempre muchísimos estudiantes de posgrado, ¿no? Y ahora hay una gran preocupación en cómo va a venir la gente, ¿no? ¿Va a venir virtual? O sea, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo seguimos siendo líderes, ¿no?, las universidades y los centros de formación en esta parte internacional? O sea, no podemos aparcarla porque no hay programas Erasmus, porque no pueden viajar. Hay que pensar cómo ser internacional porque el contexto empresarial sigue siendo internacional, ¿no? Después, la competitividad está y estará cada vez más basada en la tecnología, ¿no? Y esto no lo podemos perder de vista. Después, claro, las necesidades de formación cuando hablas con el entorno empresarial son totalmente cambiantes, pero claro, para educación continua y para educación continua sin fronteras, o sea, para todos, esto en realidad es un punto positivo, porque si unas áreas de las universidades deberían de ser realmente estratégicas y rápidas, para hacer frente deberían de ser las unidades, departamentos o como le llamemos cada uno de educación continua, ¿no? Y entonces, ¿qué sectores emergentes? Esto en lo que acabamos de estudiar ahora deberíamos focalizarnos porque a lo mejor alguno en distintos países no coincide, ¿eh? La foto está hecha más, digamos, desde nuestro lado ahora, pero hemos visto que en muchísimos casos, como la hemos compartido con otros países, son prácticamente los mismos, ¿no? O sea, sabemos que un sector emergente ahora es todo lo que tiene relación con la economía circular. Primero parecía que era una moda, ¿no?, pero ahora no es una moda. O sea, nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado más a la parte de diseño, porque claro, Barcelona es una ciudad que esta es una línea estratégica y hay que apoyarla. Cada país o cada comunidad, cada tal, tendrá sus sectores, pero sabemos que un sector emergente es la economía circular, ¿no? Claro, el sector, digamos, estratégico y de ocupación en este momento por excelencia sería todo lo que es aquí le llamamos el sector de las curas, ¿no? Todo lo que es la atención integral de las personas, tanto en la parte social como en la parte sanitaria, ¿no? Las dos, no hay que olvidar la parte social, ¿no? Claro, este sector
que es un sector desde el que podríamos atender más desde educación continua. Claro, si lo miramos desde la universidad, hay que replantear o pensar muchas cosas que esto Margarita pues seguro que lo tiene claro porque lo hemos debatido muchas veces en las redes. Por ejemplo, el sector, si hay que formar mucho mejor, porque hemos visto que son indispensables lo que serían las residencias de mayores, las universidades desde educación continua pueden formar a cuidadores y cuidadoras de residencias. O sea, es esta nuestra función. Lo podemos hacer, ¿con qué profesorado? O sea, hay todo un campo de formación en educación continua que a veces la primera pregunta, ¿no? Y sobre todo en España, que la educación continua a veces está muy empaquetada con lo que es el posgrado y con las maestrías, claro, esta función de este sector es nuestro, porque claro, este sector hay que formarlo, ¿no? Si, por ejemplo, en un momento determinado, como pasa ahora, hay fondos estructurales para poder presentarte a unas convocatorias e impartir esta formación, ¿las unidades de educación continua se van a presentar o solo se van a presentar consultoras o se va a presentar mi fundación, para entendernos, ¿no? O sea, que hay muchos puntos que a veces no es que no haya una línea de educación continua allí, sino que hay algo previo antes a decidir, ¿no? Pero este, desde luego, es un sector evidentemente indispensable y muy bonito porque es que es como si tuvieras que acogerlo y tratarlo en su conjunto, ¿no? Luego, era estratégico y esto no sé si pasa igual en otras partes, ¿no? Pero todo lo que es la parte de logística y sobre todo lo que es comercio electrónico son sectores de inserción laboral en este momento en el nivel medio, que es el que conozco más ahora, del 100%. Pero, sin embargo, los ciclos formativos no se llena la matriculación, ¿no? O sea que a veces también hay mucha parte en educación continua que es dar a conocer un sector, o sea, un sector que es de ocupación y que a veces la gente interpreta que no sabe bien qué es lo que se hace allí, pues hay trabajo previo que es no solo vender un curso, sino entender estas empresas, trabajarlo conjuntamente y dar a conocer un sector, ¿no? Lo que es la parte de química, lo que es la parte de bioquímica, la alimentación y lo que es en sí todo el sector agroalimentario, ¿no? No sé cómo pasa exactamente en otros países, lo hemos compartido con algunas personas, pero no es solo esta parte como ahora de volver un poco a algo más rural porque la COVID pues resulta que en el campo hay gente que dice puedes ir sin mascarilla. Esto es una anécdota, ¿no? La realidad es que en este momento pues este sector se ha puesto las pilas y hay muchas cosas que han cambiado y que realmente pues, puede ser un sector estratégico y de ocupación, ¿no? Después, toda la reconversión de la industria y las tecnologías de la información y la comunicación, que digamos que en este caso son como tan evidentes, pues que creo que no hace falta detallarlo más, ¿no? Claro, también hay trabajo para hacer en estos sectores, ¿no? De industria y tecnología, porque hay otras variables que también hay que trabajarlas, ¿no? O sea, la formación también debe ser inclusiva y a veces pensamos pues, en temas que podemos tratar después, ¿no? Como discapacidad, tal, pero hay otros temas. Por ejemplo, en el sector industrial la participación de mujeres es bajísima y, por ejemplo, intentamos hacer muchas acciones para dar a conocer este sector y muchas acciones para paliar esta brecha de género y realmente pues cuando hacemos análisis de resultados sigue siendo muy difícil, ¿no? Entonces la industria, la tecnología, sectores que sabemos que van a tirar del futuro, pues si en este futuro resulta que en la formación que lo debe acompañar la variable género no se consigue equilibrar, quiere decir que en el futuro pues en puestos de responsabilidad será difícil que se ocupen, ¿no? Digamos, al menos de una manera más igualitaria, ¿no? Con lo cual, cada sector tiene no solo la formación de un curso, sino que hay que acompañar a esta formación, o al menos desde mi punto de vista, de una serie de variables para que lo hagan como más igual en todo su conjunto, ¿no? Entonces, si lo miramos desde el otro lado del puente, ¿no? Que sería donde nos deberíamos de situar, ¿no? Desde la parte de educación, claro, ¿qué cosas vemos que desde la educación y en este caso desde la educación continua debemos de hacer, ¿no? Claro, ¿qué nos dicen las empresas, qué nos dicen las instituciones cuando hablamos, ¿no?
que los contenidos formativos y los entornos deben ser más flexibles. Esto lo acabamos de imprimir, o sea, no os engaño, no es una broma, lo acabamos de imprimir. Esto yo creo que hace 25 años hubiera hecho el mismo tipo de presentación en Recla. Claro, es terrible, porque entonces ya decíamos, los contenidos formativos y la forma tal debe de ser más flexible. Y ha pasado un montón de tiempo y seguimos diciendo, los contenidos formativos y el entorno debe ser más flexible. Claro, ahora digamos que, aunque sea a raíz de algo malo, lo bueno es que al menos algo del entorno nos hemos visto obligados a flexibilizarlo, con lo cual ojalá no todo sea como estamos ahora en una pantalla, ¿no? Pero hemos visto que hay otras posibilidades de conectarnos y de impartir formación, ¿no? Claro, los mecanismos de actualización y modificación deben ser muy ágiles. Claro, cuando comparamos ambas partes, ¿no? Por ejemplo, España, en su conjunto, la formación continua o educación continua, sabéis que suele estar en general en unidades muy pegadas al posgrado más oficial. Claro, esto a veces le puede quitar flexibilidad. En América Latina, en la mayor parte de países, la educación continua está en unidades como al margen y esta parte más de la maestría y la especialización queda en otra unidad, ¿no? Estas cosas no es que sean ni buenas ni malas, son distintos modelos, ¿no? Pero sí que es verdad que la educación continua debe de ser flexible, debe de ser adaptable y rápida, porque si no lo hace la universidad, lo que está claro es que alguien lo hace. Si ahora hay que formar en tecnología, si no lo hace la universidad, alguien lo hace, ¿no? Para entendernos. Después, claro, si hay temas emergentes que los vemos, desde educación continua hay que formarlos a cualquier nivel, desde la formación profesional, desde la educación universitaria, porque también estamos en lo mismo. En educación continua podemos hacer cosas muy cortas. Por ejemplo, el sector comercio ha necesitado un reciclaje muy rápido en la parte digital para vender desde una plataforma. Claro, esto no podíamos estar un año preparando un curso, aprobándolo, pasando los mecanismos académicos. Esto había que hacerlo ya. Claro, desde educación continua con un certificado, esto lo puedes hacer de una forma muy rápida, ¿no? Y después también lo que vemos, y seguro que compartimos todos, es que cada vez los perfiles profesionales son más híbridos. O sea, cuando a una persona muy joven te pregunta, no tengo muy claro qué estudiar, si esto y tal, y dices, bueno, casi estudia lo que tú veas, que te deje la cabeza bien puesta, que tengas otras habilidades, porque las adaptaciones son tan rápidas y los conjuntos de cosas que te toca hacer en cada profesión son tan variadas que realmente los perfiles profesionales cada vez van a ser más híbridos, ¿no? Claro, ¿qué ventajas tenemos desde la educación continua? Pues claro, que realmente lo que deberíamos de hacer y se hace en la mayor parte de casos tiene que tener una elevada aplicabilidad, o sea, tiene que ser algo que realmente sirva. Cuando hacemos educación continua a lo largo de la vida, si es para trabajar nos debe de servir y si hacemos programas pues ya más, digamos, pues de música, de teatro y tal, pues nos servirán personalmente de otra forma, pero tiene que servir, ¿no? Después tenemos que responder muy rápidamente a los cambios y después tenemos que adaptarnos a lo que serían las empresas. Estas cosas son tan evidentes que parece imposible que te vuelvan a salir, pero salen, ¿no? Por eso también las comparto con ustedes, ¿no? ¿Y qué temas sabemos que son potenciadores de la inserción laboral, ¿no? O de la inserción, o nos gusta también hablar de lo que sería como la ocupabilidad a lo largo de la vida, ¿no? O sea, en este momento, en formación profesional de nivel medio y superior, o sea, el técnico superior que en España se imparte en los institutos y lo imparte en algunas universidades vía sus fundaciones, la formación profesional dual, o sea, una persona que acaba un ciclo formativo de grado superior, en 9 meses el 55% de la gente está trabajando. Pero luego hay un porcentaje muy alto que no es que esté en el paro, está trabajando y estudiando. O sea, que el nivel de paro es muy bajo. Pero en las personas que han hecho formación dual, este 55% salta directamente a un 70%. O sea, sabemos que las personas
que parte del proceso educativo, porque la formación dual no es una práctica normal, no son unas prácticas, es un proceso educativo compartido. Quien hace esto, su nivel de ocupación y ocupabilidad es mucho más alto. El otro tema es la movilidad internacional. Claro, la movilidad internacional es algo que recuerdo que en un encuentro de RECLA en Sevilla estuvimos discutiendo en que, claro, movilidad de moverse por el mundo no lo puede hacer todo el mundo y que muchas veces además es poco inclusiva porque incluso las becas cubren poco de lo que sería la totalidad del coste, ¿no? Con lo cual hay que encontrar muchos sistemas de lo que sería la movilidad in-house, o sea, sistemas de movilidad. El tema de los idiomas. En el momento en que me he conectado, estaban hablando de habilidades blandas, ¿no? Todo lo que son las competencias transversales, la persona, por supuesto, ¿no? Y en qué deberíamos de trabajar, ¿no? Para resumir, pues parece también muy evidente, pero en todo lo que serían los idiomas, el tema de los idiomas, en incorporar talento femenino a lo que serían toda la parte más tecnológica, esto es responsabilidad también educativa. Claro, si queremos hacer muchas cosas, pero los centros, las universidades que lo tienen que impartir no están dotados de tecnología, el profesorado no está formado, esto pues es bastante difícil y no entro en un debate ya más de base que es, vale, lo tiene el centro y las personas que tienen que estudiar están en situación de poder usar esto, que creo que ya sería otra parte del debate, y después también en equilibrar la orientación académica. O sea, muchas veces en educación continua, y ahora sí que me ciño más en las universidades, que es donde he trabajado más años, claro, la orientación de la educación continua a veces no debe de ser tan académica como un posgrado. Son cosas a veces mucho más, digo simples, no porque no sean igual de interesantes, sino que son cosas que hay que programar para una necesidad concreta, ¿no? Un posgrado lo puedes preparar como algo pues, durante un tiempo, para una persona que va a estar más tiempo estudiando, pero la educación continua, ¿no? Como la hemos entendido además normalmente en RECLA, es algo que tiene un componente distinto, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más, prefiero casi después en preguntas o lo que sea, quería pues un poco de construir, ¿no? Este puente que habíamos dibujado nosotros y muchas gracias y en cualquier cosa me pueden escribir, pero aquí tienen todas las redes, los sitios donde pueden encontrar pues toda la información en abierto de lo que estamos haciendo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Neus, por tu gran conversación y cómo nos platicaste este modelo de una manera tan clara y tan objetiva. Y le pedimos ahora a Margarita Guarello, que es muy conocida por todos nosotros, presidenta de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, RECLA, que ahora ya nos haga un planteamiento también de Educación Sin Fronteras para luego regresar al diálogo y a las preguntas. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Jorge. Encantada de estar aquí contigo, un gran amigo, con Neus, que además es mi antecesora en RECLA, así que me siento súper honrada de estar en su camino. Además, muy feliz de estar con muchos amigos y amigas. He visto en los participantes gente que quiero muchísimo, muchísimo, no solo de las universidades chilenas y el equipo queridísimo de la red chilena, sino que también de otros lugares. Así que feliz de estar en mi oficina, aunque habría estado mucho más feliz en Temuco, pero bueno, eso es la vida. Bien, yo les voy a compartir algunas reflexiones más generales. Me encantó la alegoría del puente, la encontré extraordinaria, de verdad me gustó muchísimo y me dio una envidia feroz, para qué te voy a mentir, Neus, esta idea de esta organización desde el ayuntamiento, desde la ciudad. ¿Qué quieres que te diga? La encontré una maravilla. Así que bueno, algún día lograremos algo así, está muy linda. Bien, les voy a compartir entonces una, no sé si lo puedo hacer. Sí, puedo. A ver. Ahí sí, no, espérenme. Voy a hacerlo de nuevo. Ahora sí. Bueno, en este caso, se ve ahí,
Yo tengo dos sombreros. Tengo el sombrero de la Dirección de Educación Continua de la Universidad Católica, posición en la cual ya no voy a estar a partir del 1 de enero. Siempre ocurre, parece, con estos congresos de la red, que hay alguna despedida, lo que es muy interesante, porque voy a empezar a trabajar en el área de magíster de la universidad, así que todo lo que ha dicho Neus al respecto me hace muchísimo sentido. Así que trabajo, por cierto, hasta fin de mes en educación continua, pero sigo presidiendo RECLA, por lo tanto seguimos comunicados y conectados. Y este concepto de la educación continua sin fronteras, que surgió en las conversaciones con el equipo de la red, personalmente me hace muchísimo sentido, y les quiero además poner un elemento de contexto, porque si no estuviéramos conectados a través de la virtualidad, nosotros estaríamos en Temuco. Otra cosa interesante de los últimos 2 congresos de la red chilena es que siempre hemos estado en una especie de distopía, porque el año pasado hicimos un congreso en la Universidad de los Andes, en un lugar paradisíaco, bucólico, hermoso, y la ciudad de Santiago explotaba. Y en la oportunidad, en vez de estar en Temuco, como debiésemos haber estado, estamos viviendo una pandemia que jamás se nos habría ocurrido tener que vivir. Entonces, bueno, pasan cosas que hacen que las fronteras se vayan diluyendo, y como les comentaba, deberíamos estar en Temuco, y yo les quiero contar que la ciudad de Temuco, la ciudad de Temuco en el pasado, durante la época colonial, estaba ubicada en lo que se llamaba la frontera del Reino de Chile, de la Capitanía General de Chile. Y eso ocurrió porque el Toqui Pelantaro, que era un gran guerrero mapuche, derrotó al gobernador español, y los españoles decidieron convertir el río Biobío, que es un río que cruza la ciudad de Concepción, en la frontera entre el territorio español y el territorio mapuche. Y es muy interesante eso, porque nos hace pensar en la frontera. Esa era una frontera, perdonen la desviación histórica, pero mi formación inicial es de profesora de historia. Esa frontera entre el territorio conquistado y el territorio sin conquistar nunca fue una frontera estática, nunca fue una frontera rígida, sino que era una frontera dinámica en la cual había comercio, había escaramuzas militares, había iniciativas de evangelización, había romance, algunos forzados y otros de libre consentimiento. Bueno, había mucha vida, pero sobre todo había diálogo, porque las autoridades españolas con las distintas comunidades mapuches desarrollaban los parlamentos, y los parlamentos eran unas grandes reuniones políticas en este territorio de la frontera. Entonces, es muy interesante que hablemos de educación continua sin fronteras, pensando que virtualmente estamos en Temuco. Así que quería poner ese elemento de contexto de que deberíamos estar en esa frontera. De hecho, por ejemplo, el profesor que ayer reconocimos con el Premio Educación Continua es un profesor de la Universidad de la Frontera. Entonces, hay un elemento muy fuerte en la historia, pero también en el presente de nuestro país, que tiene que ver con esa frontera y cómo vamos convirtiendo esa frontera en algo dinámico. Bien, cuando pensaba voy a compartirles reflexiones muy generales, porque este concepto de educación continua sin frontera me hace un sentido tremendo. Primero porque, al igual como lo dijo Neus en su presentación, la educación continua estuvo y está en el margen, no está en el centro. La educación continua en nuestras universidades no es el tema que hablan todas las reuniones de las altas autoridades universitarias. En algunas universidades, por ejemplo, como la de Jorge, crearon una vicerrectoría de educación continua. Y lo más probable es que eso vaya a ir ocurriendo. Pero en educación continua estamos
en los márgenes y nos movemos de a poco hacia el centro. Lo más probable es que si comparamos de cuando Neus presidía RECLA, lo que ocurre ahora es que, por cierto, que los proyectos de educación continua en las universidades tienen mucho más, más importancia y están mucho más cerca del corazón de la universidad que lo que estaban hace 10 años, por ejemplo. Pero nosotros nos movemos en el margen. Tenemos una capacidad de adaptarnos como los que están en el margen. Yo pienso, ¿no es cierto?, estas comunidades mapuche que tienen que haberse movido por la frontera tratando de cruzar el río sin puente, cruzar el río, moverse por el río para llegar al otro lado, pensando en que siempre queremos correr la frontera, correr el margen. Entonces, lo nuestro es muchas veces desde nuestras universidades ir corriendo la frontera, mover la frontera, en algunos casos diluir la frontera. Por eso tiene tanto sentido. ¿Cuáles son las fronteras que tal vez hemos movido, hemos corrido, los márgenes que hemos logrado transformar y en algunos casos diluir? Bueno, aquí les quiero compartir algunas. Primero, las estructuras curriculares y organizacionales. Los equipos de educación continua son equipos que se organizan de una manera totalmente distinta a las tradicionales estructuras de la universidad. Somos equipos súper multifuncionales, donde tenemos muchos sombreros, donde nos reímos con nuestra querida compañera, mi querida compañera y socia Anita, que por ahí está, que en más de alguna ocasión hacemos el discurso, ponemos la silla, recogemos algún papelito que está por ahí y luego servimos el café. Entonces, es una capacidad de adaptarse también desde los equipos para hacer la mayor cantidad de tareas posible. Luego, corremos las fronteras en las estructuras curriculares. ¿Dónde se ensaya? ¿Dónde se intenta? Por dónde vamos haciendo vanguardia es exactamente en educación continua. Por ejemplo, acá en la universidad estamos empezando a hacer cápsulas educativas, nanocursos, pequeños programas articulados, una serie de estructuras curriculares que en el pregrado son muy difíciles de pensar y lo mismo en el posgrado. Entonces, corremos las fronteras, movemos las fronteras. Lo mismo ocurre con la metodología y la evaluación, donde se experimenta más, porque hay más posibilidades de correr riesgo. Y aunque uno diga, bueno, pero si uno está formando a gente adulta, que puede ser más exigente, que ya sabemos que es mucho más exigente, pero de todas maneras, en educación continua hemos experimentado, hemos innovado, hemos intentado cosas, experiencias evaluativas y metodológicas que no se ha hecho en otras instancias formativas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con toda la educación online, que ahora está en el centro de la formación desde los kindergarten hasta, hasta todos los niveles, bueno, donde las universidades tenían más desarrollo de educación online, por cierto, que era en educación continua. Y otras fronteras temáticas, donde experimentamos con los temas en educación continua. Los temas nuevos aparecen primero en educación continua, salvo aquellos que provienen de investigaciones de las universidades. Pero nos podemos atrever, nos podemos arrojar con temas nuevos en educación continua. Tenemos experiencias en la universidad muy bonitas de temas que se experimentaron en educación continua de manera muy temeraria, por decirlo de alguna manera. En educación continua somos temerarios, muy temeraria, y luego terminaron convirtiéndose en políticas públicas, en cátedras, en cursos de pregrado, en menciones de carrera. Entonces ahí hay algo muy interesante. Otra barrera, otra frontera que podemos correr y que corremos en educación continua, de la cual se habló bastante en los dos paneles anteriores, es de la inclusión y el acceso. Porque una universidad como la nuestra, o el TEC, que son universidades muy exigentes
para el acceso al pregrado, donde ingresan los mejores estudiantes del país. Entonces, muy selectiva en el pregrado, es muy inclusiva en educación continua. Y tenemos programas de todo tipo. Por ejemplo, Neus hablaba respecto de las cuidadoras de enfermos. Bueno, hay programas para cuidadores primarios, personas que lo más probable es que es muy difícil que puedan llegar a la universidad a estudiar una carrera de pregrado, ¿por qué no? Pero sabemos que es más complejo. Entonces, personas que vienen a vivir la experiencia universitaria, sea virtual o presencial, que sus opciones reales, porque nuestras sociedades son sociedades desiguales, donde las personas no tienen las mismas oportunidades, son muy escasas. Entonces, en educación continua nosotros sí permitimos ese acceso. Luego también corremos las fronteras en relación a los vínculos con la sociedad y las relaciones con la empresa. Por cierto que los programas de educación continua y las áreas de educación continua tienen mucho más contacto con las empresas, con organizaciones, con los gobiernos, con municipios, con fundaciones, porque la relación es más flexible, más dinámica, nuestra capacidad de responder frente a una necesidad concreta es mucho más veloz, es mucho más precisa que las estructuras universitarias tradicionales. Bueno, y acá tenemos una cosa que me parece que es muy interesante en educación continua, y aquí les quiero compartir la experiencia de esta red chilena, que nosotros hemos construido, no solo somos una red, y espero también avanzar en ese sentido en Recla, no solo somos una red, sino que somos un equipo de trabajo y un equipo de amigos que compartimos nuestras capacidades, compartimos nuestras dificultades, nos ayudamos y pensamos las relaciones interuniversitarias desde una perspectiva colaborativa. No sé si ustedes conocen, los que son chilenos sí, pero los que son extranjeros, no sé si saben, pero las universidades en Chile son altamente competitivas entre sí. Es un entorno muy competitivo. Y cuando nosotros nos creamos como red, decidimos ser altamente inclusivos y colaborativos teóricamente desde una perspectiva valórica. Y dijimos, así en un acto casi evasivo, no nos vamos a hacer cargo de esta disputa general que está ocurriendo en nuestro país acerca del sistema universitario, sino que nos vamos a dedicar a construir la educación continua en Chile. Y para construir teníamos que colaborar y ayudarnos. Entonces yo creo que también es una experiencia que Neus conoce desde Recla, que también tiene el mismo espíritu de construir, de colaborar. Bueno, y finalmente tenemos estas barreras geográficas, estas fronteras geográficas y tecnológicas, que también en educación continua es donde me parece a mí que es más fácil trasladarse, moverse y diluirlas, especialmente ahora que hemos avanzado hacia entornos virtuales. Intencionalmente puse la tecnología en el último lugar, y no porque no crea que no es importante, porque creo que sin tecnología no funcionamos, y la tecnología está para quedarse. Pero lo más importante en estos momentos es que todas estas barreras, estas fronteras que nosotros desde educación continua hemos ido corriendo, hemos ido moviendo los márgenes, hemos ido moviendo los bordes de lo que es posible hacer, todo esto tiene en el centro a las personas. Y me encantó algo que dijo Claudia Bobadilla en su presentación, porque lo que nosotros tenemos en el centro son las personas que tienen dignidad, personas que tienen necesidades, personas que tienen propósitos. Entonces, ¿cómo nuestro trabajo, y ahí les dejo una inquietud profunda desde educación continua, el propósito de nuestro trabajo no es vender cursos, nosotros no somos vendedores, aunque vendamos. El propósito de nuestro trabajo es apoyar a la formación de las personas.
apoyar el desarrollo de personas, apoyar el crecimiento, apoyar a que las personas de todo el mundo, sin fronteras, tengan una vida más feliz, una vida más plena. Entonces, ese concepto de Claudia, de personas con dignidad y propósitos, creo que hace mucho sentido así. Bien, eso era lo que yo les quería compartir. Ahí están algunos datos para los que no los tienen. Me pueden contactar, comunicar y siempre vamos a estar en diálogo. Así que, don Jorge, vamos a la conversa. Muchas gracias, Margarita, también por tu presentación. Y bueno, vamos a abrir el espacio ya de preguntas y de respuestas. Tenemos muy buenos 15 minutos. Invitamos a la audiencia que guste, por favor, háganos llegar sus preguntas por medio del chat. Y vamos a empezar con una pregunta que ya nos llegó y que tiene mucho contexto con un poco de lo que hemos hablado el día de hoy. Siendo evidente que antes de la pandemia pues ya existían desafíos educativos en el mundo, provocando una desigualdad en ciertos grupos desfavorecidos como las personas con discapacidades, adultos mayores, pueblos autóctonos, personas en pobreza extrema, refugiados, migrantes. Todos esos grupos ya tenían desde antes de la pandemia un desafío en el tema educativo. Esto se ha agravado drásticamente a partir del COVID-19. Entonces, ¿cómo podemos contribuir las universidades desde la educación continua a reducir la brecha de aprendizaje y esta desigualdad más allá de las acciones inmediatas que hemos implantado en la época de la pandemia? Incluso si tuvieran algún ejemplo concreto que nos quisieran compartir, nos ayudaría muchísimo. Si quieren, empezamos con Neus. Gracias, Jorge. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay como dos partes, ¿no? Hay una parte previa que casi ya no sería como función de la universidad o de un centro, o a lo mejor sí que sería función detectarlo y plasmarlo, ¿no? Que es, a ver, si por ejemplo ahora hay cosas que las hacemos virtuales y no hay una zona o un barrio, como pasa en Barcelona, que no hay conexiones wifi, que la gente no tiene medios, ¿qué tal? Claro, todo esto no lo puede solucionar un centro, hay que solucionarlo con otras medidas, ¿no? Claro, como ejemplos concretos, por ejemplo, aquí en Barcelona, lo que es el Consorcio de Educación, repartieron ordenadores, tablets, hicieron un inventario, o sea, es como muy largo de explicar, ¿no? Pero se tomaron medidas más técnicas, ¿no? Igual que tener muchas más zonas con conexión wifi. Claro, esto es una función más como al margen, pero que tienes que ir a una porque si no, aunque tú tomes medidas, no las vas a poder implementar, ¿no? Algunas cosas que han funcionado también aquí, o sea, el ayuntamiento tiene una escuela un modelo de escuela de segundas oportunidades. Hay muchos programas, antes del COVID, me refiero ya, hay los programas de formación e inserción social que están como reglados dentro de formación profesional. No son tantos ni probablemente los que debería haber, pero los hay. Y además permiten reconducir a la persona al sistema educativo, al menos de formación profesional, ¿no? Con lo cual no es algo que hagas como para una situación concreta, sino que puedes acompañar a la persona en este camino, ¿no? Claro, las universidades, aquí ya en concreto, desde educación continua, ¿qué se deben de plantear? Pues lo que decía muy bien Margarita. Por ejemplo, aquí ahora, claro, tienes muchísimos fondos, muchísimos, ¿no? Porque es una situación realmente grave para poder, digamos, presentarte en unos concursos que además son rápidos para impartir formación. Claro, la universidad, no sé, las universidades de aquí de Barcelona se van a presentar para poder impartir cursos de comercio, de pequeñas tiendas, porque claro, fondos los hay, ¿no? Con lo cual son muchos tipos de decisiones. Unas que es ponerlas sobre la mesa para decir, mira, yo puedo hacer todo esto, pero necesito esto. Después se puede hacer todo esto y además ahora hay fondos porque hay subvenciones. Como universidad, centro de formación continua, ¿te vas a presentar o no te vas a presentar? Porque tú piensas que a lo mejor, pues me lo invento, desde un centro de educación continua de una facultad de empresa, no es función del profesorado pues impartir cursos a pequeños comerciantes, ¿no?
que es otro tipo de debate, ¿no? Y luego sí que estos temas más estructurales, ¿no? Escuelas de segundas oportunidades. Hay algo muy importante que estoy en educación continua, Margarita, lo trabajamos, ¿no? Que es la acreditación de competencias. O sea, en este momento es indispensable que, claro, hay muchas personas que en un momento determinado de su vida han estudiado pequeñas cosas que no están reconocidas o saben hacer cosas que a lo mejor son necesarias, no sé, madera. Aquí, por ejemplo, hay una necesidad de gente que trabaja en el sector de las maderas, de tal, pero que no tienen ningún reconocimiento, ¿no? Pues todo lo que es acreditación de competencias profesionales es algo que es básico, ¿no? Aquí también estamos trabajando bastante, pero no lo suficiente y serían como salidas profesionales a muchas personas que en este momento tal. Y desde luego, lo mismo que he comentado antes con la variable género, pues sirve para cualquier tipo de segmento que tengas que acompañar, ¿no? O sea, hay gente que si no los acompañas es imposible pues, bueno, que levanten cabeza, ¿no? Lo digo así de esta forma tan cruda, ¿no? O sea, personas al margen en este momento están más al margen, ¿no? Totalmente. Gracias, Neus, por tu respuesta. Y a Margarita, un poco en este mismo sentido, Judith Franco nos pregunta, obviamente que hay países donde el acceso a la formación superior y la continua está muy limitada a ciertos sectores de la población. Deberían de existir mecanismos que faciliten ese nivel de educación, a pesar que la obtención de un título superior no garantiza una mejora laboral o personal. Margarita, ¿qué podríamos hacer al respecto? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Primero, adhiero a lo que dice Neus, que en las universidades no podemos hacer todo, ni debemos querer hacer todo. Entonces, lo primero que yo pienso que podríamos hacer es abrirnos a colaborar con otros, porque diciéndolo en forma como comercial, esto es un mundo inmenso, hay millones de personas que necesitan formarse, por lo tanto todos podemos formar a alguien. Y hay formaciones que serán mucho mejor que las entreguemos en las universidades y otras la entregará mejor una consultora o un pequeño centro de formación, yo qué sé. O sea, primero, no pensemos que lo tenemos que hacer todo. Hagamos aquello que hacemos mejor y que sabemos hacer donde tenemos las mayores competencias. Eso por un lado. Luego, creo que es interesante esa experiencia que nos comenta Neus de que hay alguien que coordina. En Chile somos muy descoordinados y tenemos un problema con el Estado muy grande porque el Estado chileno es un Estado muy fragmentado, donde las políticas públicas, por ejemplo, en temas de formación, se implementan con parámetros distintos en distintas instancias. Entonces, hay mucha formación muy interesante que nosotros podríamos hacer desde las universidades, pero las barreras de entrada que pone el Estado, la administración pública, para que nosotros podamos acceder, digamos, formaciones en las cuales tenemos competencias, capacidad y muchísimo interés en participar, los requisitos burocráticos desmotivan a cualquier universidad. Entonces, bueno, yo acuñé el concepto del burócrata creativo, ¿no es cierto? Que en vez de pedir 40 requisitos pone 75, entonces al final nos dice, mucho gusto, no gracias. Entonces, bueno, eso primero me parece que es importante como el diálogo. ¿Se acuerdan cómo escuchábamos en el panel anterior? Si no hablamos no construimos esto en un diálogo con autoridades, que es algo que hemos intentado hacer acá en la red, no nos va tan bien, porque a veces las autoridades tienen su propio derrotero y no están tan interesados en escuchar. A veces sí. Entonces, primero eso, porque todas las personas necesitan formarse y de verdad yo estoy preocupada porque como latinoamericana que soy, como ciudadana de este continente, porque si ya éramos un continente desigual y ya teníamos mucha pobreza, luego de esta pandemia, como dijo Bacigalupe, parece que no va a haber pospandemia, sino que tendremos una pandemia endémica, la pobreza va a ser mayor. ¿Y cuántos niños van a dejar de ir a la escuela? ¿Cuántos estudiantes de secundaria dejarán de ir al colegio? ¿Cuántos estudiantes talentosos que deberían haber ido a la universidad se van a poner a trabajar porque su familia, sus padres se quedaron sin trabajo? Entonces, como dice el UNESCO, no podemos dejar a nadie atrás. Y ahí sí que tenemos un compromiso.
Y finalmente, yo creo que todavía nos falta desde nuestro margen, desde nuestro borde en el cual vivimos en las universidades también, acercarnos a las autoridades y también ponerles el bichito, ¿no es cierto?, que necesitamos desde educación continua también aportar. Porque a veces hay muchas cosas que las podemos hacer pro bono. Y tú me preguntabas un ejemplo, Jorge. El año pasado compartimos en el Congreso chileno en la Universidad de los Andes, donde tú nos acompañaste, una experiencia hermosa de la Facultad de Medicina en África, en el Chad, donde van los profesores desde la universidad a formar en una primera experiencia a profesionales de la salud y con los mismos requisitos y las mismas certificaciones que a cualquier estudiante, y ahora hay un nuevo proyecto para ir a formar a personas del ámbito de la educación para enseñar a leer y a escribir a los niños. Entonces, bueno, eso es pro bono total. A veces los profesores se pagan de su mismo bolsillo los pasajes. Y hay muy poco, bueno, ahora consiguieron un aporte de la Cancillería y los están ayudando, pero para el esfuerzo que significa, son actos de generosidad. Entonces a veces también quizás, Jorge, nos falta eso, ser generoso. Por eso vuelvo a lo que les dije antes, nuestra misión es formar personas, no vender cursos. Para formar tenemos que vender, pero solo en algunos casos. También podemos formar sin vender. Entonces, tal vez podríamos definir desde las universidades qué vamos a hacer solo porque tenemos que hacerlo, solo por el compromiso de no dejar a nadie atrás. Bueno, son muchas preguntas, Jorge. Gracias, Margarita. No podemos dejar a nadie atrás porque si no nos quedamos atrás nosotros. Todos. En la otredad del ser. Muy bien, esta pregunta es para Neus. Nos quedan unos 4 minutos a ver si alcanzamos a contestar 2 preguntas. Nancy Arrasco desde Lima, Perú, te pregunta, ¿qué impacto ha tenido el cambio a la virtualidad en esta coyuntura? La formación continua ha tenido una respuesta creciente en cuanto a desarrollo personal en los profesionales. ¿Se ha respondido a las expectativas? A ver, yo creo que los datos globales de las universidades no los tengo en este momento, pero en general la respuesta global es que sí. La respuesta global es que sí. Y normalmente no solo en el nivel universitario, sino, como decía Margarita, en otros niveles. Lo que pasa que respecto a las universidades, como está mezclado el posgrado, hay mucha preocupación en la programación más larga, en esta que es más estable en cada universidad, en que es muy difícil sustituir la presencialidad, con lo cual en lo que se trabaja más en este momento es en lo que sería como semipresencial. O sea que lo que nos intentamos imaginar es que probablemente después de esto, ¿no?, que algún día acabará o se relajará, es que todo va a ser un poquito más semipresencial, también las movilidades. Pero en general sí que se ha hecho una respuesta muy rápida, pero casi por un criterio de subsistencia, porque también ha sido muy duro el cambio dentro de las universidades, muy duro. Aún así, las matriculaciones han bajado, eso es, pero sí, la respuesta es sí. Se han hecho cosas que hubieran sido impensables tan rápidas en otros momentos. Gracias, Neus. Margarita, adelante. Sí, quería aportar a lo que comenta Neus, que bueno, luego del shock inicial, que quedamos así con tiesos, ¿qué hacemos? Pero hicimos. Y les puedo comentar que las evaluaciones docentes de nuestros estudiantes muestran niveles bastante parecidos a los que teníamos en la educación presencial. Y hemos hecho algún análisis cualitativo a las respuestas, así, los comentarios de los estudiantes. Y hay aspectos muy interesantes que los estudiantes valoran y agradecen. La flexibilidad, la comunicación y la empatía. Y creo que ahí hay un desafío súper interesante para cuando no vamos a volver a ninguna normalidad, para cuando avancemos hacia donde tengamos que avanzar, que no sé a dónde. Pero la comunicación, los docentes y las docentes que comunican honestamente lo que les ocurre. Perdonen, tengo que, porque estoy en mi casa, no sé, responderle a mi hija que me está haciendo una pregunta, o tocan al timbre y tengo que recibir la verdura, o el perro ladra. O sea, tengo problemas que entiendo que tú también tienes. Entonces, bueno, la empatía, la comunicación, la flexibilidad.
que los estudiantes no valoran la rigidez, que sería obvio, pero te lo manifiestan. Los profesores son rígidos, este profesor trata de hacer lo mismo que hacía antes, y eso no nos sirve porque así no aprendemos. Entonces, hay un desafío muy fuerte. Yo recogería esos 3 conceptos que de verdad los estudiantes agradecen muchísimo. Comunicación, empatía y flexibilidad. Muchísimas gracias, Margarita. Neus, pues el tirano en el mundo, sin duda alguna, es el tiempo, y se nos ha agotado el tiempo de este panel, que espero que haya sido de mucha utilidad. Hay muchas preguntas todavía, se nos quedaron ahí. Si tienen oportunidad alguna de ustedes de contestar sus ideas a partir del chat, creo que le caería muy, muy bien a todos nuestros participantes. Me quedo con este tema de construir puentes. Fue muy, muy interesante. Están pidiendo que si puedes volver a mostrar, Neus, la presentación. Y también la presentación la pueden compartir con quien la necesite. Yo la he enviado, con la cual la pueden compartir con quien consideren. Y también tienen mis datos de contacto para cualquier cosa que necesiten. Gracias, sí. Neus. Y también de Margarita, este reto global solo se puede solucionar globalmente, ¿no? Es decir, tenemos que colaborar, tenemos que aliarnos, tenemos que ver que el tamaño del reto es más grande que nuestras propias fuerzas, y cada quien aportar en lo que somos buenos, y siempre en una actitud de colaboración. Gracias a ambas. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este panel, y esperemos ya pronto poder tener la oportunidad de vernos tanto en Chile como en Barcelona. Y pues ahora sí que cedo el micrófono a Guillermo para que nos indique lo que sigue. Gracias, Guillermo, también. Un gusto saludarte. Gracias, Neus. Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el panel, Neus, Margarita, Jorge. Muy interesante. También hemos visto, como diríamos en yo no pertenezco a la televisión, pero como se dice en televisión,